Una brisa suave acariciaba las calles adoquinadas de San Sebastián cuando Lucía, una joven mesera de ojos grandes y sonrisa tímida, comenzaba otro día más en el pequeño café donde trabajaba. Vestía su uniforme con dignidad, a pesar de que las costuras comenzaban a ceder y los zapatos pedían descanso. Aquella mañana no parecía diferente a las demás, pero lo sería. Y ella no lo sabía. Mientras servía un café con leche a una pareja de ancianos habituales, la puerta del local se abrió con un leve tintineo. Entró un hombre alto, de mirada confundida y con un mapa arrugado en las manos. Llevaba ropa elegante pero desentonaba con el entorno, parecía más acostumbrado a hoteles 5 estrellas que a cafés humildes. Sin embargo, había algo en su expresión, quizás una mezcla de cansancio y curiosidad, que hizo que Lucía lo observara un momento más de lo habitual. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, acercándose con la calidez que la caracterizaba. Estoy perdido, respondió él, con acento extranjero pero un español bastante claro. Buscaba un museo, pero creo que he caminado en círculos. Lucía sonrió, divertida y comprensiva. Tomó el mapa de sus manos, lo giró un par de veces y señaló un punto cercano. Está a unas 3 cuadras. Pero si quiere, puedo explicarle mientras toma algo. Aquí el café no es caro, y el pastel de almendra es famoso en el barrio. El hombre dudó por un segundo. Luego sonrió, agradecido. Suena perfecto. Se sentó junto a la ventana, y Lucía le trajo un café con un trozo generoso de pastel. Mientras él comía, ella le preguntó su nombre. Matteo, dijo él, con una sonrisa que revelaba un pasado de privilegios. Hablaron durante más de 1 hora. De arte, de música, de la ciudad. Lucía le contó que vivía con su abuela enferma, que trabajaba desde los 17 y que soñaba con estudiar historia del arte. Matteo la escuchaba con atención, casi hipnotizado por su sencillez, por la forma en que brillaban sus ojos cuando hablaba de sus sueños. Durante los siguientes días, Matteo regresó al café. Cada vez que aparecía, Lucía sentía una mezcla de alegría y nerviosismo que no lograba ocultar. Él siempre tenía una excusa nueva, una pregunta sobre la ciudad, una recomendación de comida, incluso un intento torpe de practicar modismos españoles. Ella, sin saber por qué, esperaba con ansiedad esas visitas. Lo que Lucía ignoraba era que Matteo no era un simple turista. Era heredero de una cadena hotelera europea y había llegado a España en busca de inspiración para su nuevo proyecto, un hotel boutique con alma, no solo con lujo. Y la había encontrado, sin quererlo, en aquella chica de barrio, con manos trabajadas y un corazón enorme. Una tarde lluviosa, mientras el café se llenaba con el aroma de pan recién horneado, Matteo la invitó a caminar. Lucía dudó, pero algo en la forma en que él la miraba disipó sus temores. Caminaron bajo un paraguas por las calles mojadas, riendo como niños y hablando como si el mundo no existiera. Lucía, dijo él, deteniéndose bajo un farol. ¿Te gustaría trabajar conmigo? Ella lo miró, confundida. ¿Cómo? Quiero abrir un hotel aquí, en San Sebastián. Pero no quiero que sea como los otros. Quiero que tenga historia, que tenga alma. Y tú sabes cómo hacer que un lugar se sienta como un hogar. Lucía se quedó en silencio. Nunca había imaginado una propuesta así. Ni de trabajo, ni de otra índole. Pero antes de que pudiera responder, él añadió, bajando un poco la voz. Y si me permites, también me gustaría conocerte más. No como el dueño de un hotel, sino como Matteo. El hombre que se perdió en una ciudad, y encontró mucho más que un museo. La lluvia seguía cayendo, suave, como un murmullo del destino. Lucía sintió como su mundo, hasta entonces tan pequeño y predecible, comenzaba a girar en una nueva dirección. Lucía bajó la mirada por un instante, procesando las palabras que acababa de escuchar. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y miedo la atravesaba por completo. Ella no estaba acostumbrada a ese tipo de oportunidades, mucho menos a propuestas envueltas en lo que parecía un inicio de amor. No sé qué decir, susurró, con los labios temblorosos. Matteo le sonrió con una dulzura que no tenía nada que ver con su apariencia de empresario exitoso. En ese instante, no era un millonario ni un extranjero elegante. Solo era un hombre, sincero, vulnerable, parado frente a una mujer que, sin saberlo, le había cambiado la vida.
No tienes que decir nada ahora, dijo él. Solo piénsalo. No quiero presionarte. Sea lo que sea que decidas, seguiré viniendo por ese café con pastel de almendra. Ella soltó una risa nerviosa, y él la miró con ojos brillantes, como si atesorara cada uno de sus gestos. Esa noche, Lucía no durmió. Observó el techo de su habitación mientras escuchaba la respiración pausada de su abuela en la cama contigua. Pensó en todo, en su sueldo insuficiente, en las facturas impagables, en su deseo oculto de escapar de esa vida repetitiva. Pero también pensó en Matteo. No solo en su sonrisa, sino en cómo la había escuchado, en cómo no la había mirado con lástima, sino con admiración. A la mañana siguiente, llegó al café más temprano de lo habitual. Preparó las mesas con esmero, como si ese día todo tuviera que estar perfecto. A las 11, como un reloj, Matteo cruzó la puerta. Llevaba una chaqueta oscura y el pelo ligeramente mojado por la humedad del mar. Buenos días, Lucía, saludó, con una sonrisa tímida. Buenos días, turista perdido, respondió ella, y sus mejillas se tiñeron de un rosa suave. Él se sentó en su rincón habitual, junto a la ventana. Esta vez, ella no le llevó el café de inmediato. En lugar de eso, se sentó frente a él, con las manos entrelazadas. He estado pensando, comenzó. ¿Y si hablas en serio sobre ese hotel? Quiero intentarlo. Quiero ayudarte. Los ojos de Matteo se iluminaron, pero no dijo nada. Solo extendió su mano y la tomó con suavidad. ¿No te vas a arrepentir? En los días siguientes, Lucía comenzó a acompañarlo a recorrer la ciudad. Visitaban edificios antiguos, hablaban con arquitectos, tomaban notas en servilletas. Matteo confiaba en su instinto, en su sentido estético y su conocimiento local. Ella le mostró rincones escondidos, patios con azulejos andaluces, calles que solo conocían los vecinos de toda la vida. Cada día, la relación entre ambos se hacía más íntima, más cargada de miradas silenciosas y palabras que flotaban en el aire como promesas no dichas. Sin embargo, Lucía mantenía cierta distancia. A veces se reía, otras se apartaba un poco. Matteo lo notaba, pero no insistía. Esperaba. Una tarde, cuando el sol comenzaba a teñir de dorado las fachadas del casco antiguo, Lucía lo llevó a un viejo edificio frente al mar. Era un lugar semiabandonado, con las ventanas tapiadas y la pintura descascarada, pero con una estructura noble, de piedra clara y techos altos. Aquí venía de niña con mi padre, dijo ella, tocando una de las paredes con ternura. Me decía que algún día sería una galería de arte o una librería. Matteo caminó a su lado, observando cada detalle con ojos de arquitecto sensible. Este es el lugar. Tiene historia. Tiene alma. Lucía lo miró sorprendida. ¿En serio? Estoy completamente seguro. El proceso comenzó de inmediato. Compraron el edificio. Matteo puso a trabajar a su equipo, pero fue Lucía quien diseñó la esencia del proyecto. Quería que cada habitación tuviera nombre de un artista español, que los pasillos estuvieran adornados con murales de pintores locales, que la terraza estuviera abierta a la comunidad. La noticia de que un empresario extranjero había comprado el edificio y estaba trabajando con una mesera del barrio se esparció como fuego en el vecindario. Algunos la miraban con envidia, otros con admiración. Pero Lucía no prestaba atención. Tenía demasiado en qué pensar. Una noche, después de una jornada agotadora de reuniones, Matteo la acompañó a casa. Llovía, como aquella primera vez. Se detuvieron en la entrada del edificio, y él le ofreció su abrigo para cubrirla. Lucía, ¿puedo decirte algo sin arruinar nada? Ella asintió, mirándolo con intensidad. Te he conocido de la forma más inesperada. En un café cualquiera, perdido y sin rumbo. Pero ahora, cada vez que te miro, sé exactamente hacia dónde voy. Ella tragó saliva. Se sentía conmovida, vulnerable, expuesta. Matteo. No tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras. Esa noche, mientras secaba su cabello frente al espejo de su pequeño baño, Lucía se vio diferente. Se vio fuerte, capaz. No por Matteo, sino por sí misma. Porque había sabido escuchar su instinto. Porque había apostado por algo nuevo. Los meses pasaron.
El hotel tomó forma, y la inauguración se convirtió en un evento esperado en toda la ciudad. Periodistas comenzaron a aparecer, queriendo saber quién era la joven española detrás del proyecto. Lucía, con su timidez natural, evitaba las cámaras. Prefería hablar con los obreros, con los artesanos, con los músicos que tocarían en la noche de apertura. Una tarde, mientras revisaba las cortinas de una de las suites, escuchó un par de voces conocidas. Eran dos inversores que habían venido desde Milán. Hablaban con Matteo en italiano, sin saber que Lucía entendía un poco del idioma. Uno de ellos, riéndose, dijo: ¿De verdad estás enamorado de esa chica del barrio? ¿O esto es solo un capricho de temporada? Matteo respondió de inmediato, con firmeza: Lucía no es una aventura. Es lo mejor que me ha pasado. Y si no lo entienden, están libres de irse. Yo seguiré con ella. Con o sin ustedes. Lucía se quedó paralizada. No por la declaración, sino por la certeza de que no estaba sola en esa historia. Que alguien, por primera vez, creía en ella sin condiciones. La noche de la inauguración llegó. El hotel brillaba. La fachada restaurada, las luces cálidas, la música en vivo, el aroma a jazmín y vino tinto flotando en el aire. Lucía vestía un sencillo vestido negro, con el cabello recogido y unos pendientes de perlas que habían sido de su madre. Matteo la buscó entre la multitud. Cuando la encontró, le tendió la mano. ¿Bailamos? Ella asintió. Bailaron en medio del jardín, entre luces colgantes y aplausos de fondo. Por un momento, todo desapareció, los años de lucha, las dudas, el miedo. Solo quedaban ellos dos, girando lentamente bajo un cielo estrellado. Pero justo cuando todo parecía encajar, algo cambió. Un hombre apareció en el evento, de traje gris y mirada severa. Se presentó como Lorenzo, el abogado personal de la familia de Matteo. Traía noticias desde Italia. La junta directiva de la empresa familiar había decidido retirarle el apoyo financiero al proyecto si Matteo no regresaba de inmediato a hacerse cargo de sus responsabilidades. Lucía lo escuchó todo desde la distancia. No era tonta. Sabía lo que eso significaba. Si Matteo decidía quedarse, perdería mucho más que dinero. Perdería su posición, su legado. Esa noche, después de que todos se habían ido, Lucía y Matteo se sentaron en la terraza del hotel. La ciudad dormía, ajena a la tormenta que se avecinaba. Tienes que irte, dijo ella, rompiendo el silencio. No, respondió él, casi con rabia contenida. No puedo dejar esto. No puedo dejarte. No puedes dejar tu vida por mí, Matteo. Yo no quiero ser el motivo por el que pierdas todo. ¿Y si tú eres mi todo? Lucía no supo qué decir. Solo lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Dame tiempo, dijo él al fin. Solo unos días. Déjame encontrar una forma de no tener que elegir entre dos mundos. Ella asintió, aunque en su interior una parte de ella temía lo peor. Porque la vida le había enseñado que los cuentos de hadas siempre tenían un precio. Matteo partió al día siguiente. Le dejó una nota, escrita a mano, con una sola frase: espérame donde empezó todo. Lucía guardó esa nota como un tesoro. Cada día que pasaba, iba al café, al mismo rincón junto a la ventana. Esperaba. Con una mezcla de esperanza y resignación. Mientras tanto, el hotel seguía funcionando, ganando fama, recibiendo huéspedes de todas partes del mundo. Todos hablaban de la joven directora local con mirada soñadora y temple firme. Una semana. 2. Luego un mes. Hasta que una tarde, cuando las hojas del otoño comenzaban a cubrir la acera, la campanita del café volvió a sonar. Lucía levantó la vista y ahí estaba él. Matteo, con barba de unos días, los ojos cansados y una sonrisa que llevaba consigo todo el peso de la distancia. ¿Aún tienes pastel de almendra?, preguntó. Lucía soltó una carcajada, se levantó y lo abrazó con fuerza. Siempre tengo para ti. Él la miró, emocionado. Vendí mi parte en la empresa. Compré un viejo viñedo cerca de aquí. Y quiero construir algo nuevo contigo. No solo hoteles. Una vida.
Lucía lo miró, con los ojos llenos de asombro. ¿Estás seguro? Más que nunca. Porque contigo, Lucía, ya no estoy perdido. El sol comenzaba a ocultarse tras los tejados antiguos de San Sebastián, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras. La ciudad, cómplice silenciosa de tantas historias anónimas, ahora era testigo de un amor que había nacido en lo improbable, florecido en lo sincero, y resistido las mareas del miedo, el deber y la distancia. Lucía y Mateo caminaban juntos por la orilla del mar, donde las olas golpeaban suavemente las rocas, como si también quisieran aplaudir esa unión inesperada. No necesitaban palabras. Sus manos entrelazadas hablaban por ellos, sus pasos sincronizados decían más que cualquier promesa. Habían pasado 6 meses desde aquel regreso. Desde aquella tarde en que Mateo, con el alma desnuda y las manos vacías de negocios pero llenas de sueños, regresó para quedarse. No con títulos ni empresas, sino con la verdad de quien ha elegido lo que importa, el amor real, los proyectos con sentido, la vida vivida con plenitud. El hotel se había convertido en un símbolo, no solo de lujo, sino de humanidad. Personas de todas partes del mundo llegaban no solo por las vistas al mar o por las suites artísticas, sino por la historia que lo sostenía. En el vestíbulo, colgaba una fotografía, Lucía, en el primer día de apertura, sosteniendo un cuaderno lleno de ideas, y Mateo detrás de ella, mirándola como si contemplara un milagro. Esa imagen no era solo un recuerdo, era un manifiesto. Lucía no era más la mesera del barrio. Era empresaria, curadora del alma del hotel, anfitriona de experiencias que cruzaban fronteras. Pero ella jamás perdió su esencia. Aún saludaba a los vecinos por su nombre, aún preparaba café en las mañanas cuando el personal no llegaba a tiempo, aún sonreía como si cada huésped fuera el primero. Y Mateo, aunque había renunciado a un imperio, había ganado algo que ninguna fortuna podía comprar: libertad. Libertad para crear, para amar sin máscaras, para despertar cada día al lado de una mujer que no lo admiraba por sus cuentas bancarias, sino por su capacidad de reinventarse. Una tarde, Mateo le entregó una pequeña caja envuelta en papel de periódico. Dentro, no había joyas. Solo una llave antigua. ¿Y esto?, preguntó Lucía, intrigada. Es del viñedo que compré. Quiero construir allí una casa. Con paredes llenas de libros, con ventanas abiertas al campo. Quiero plantar árboles contigo, escribir historias nuevas. Quiero una vida, menos perfecta, pero más real. Lucía lo abrazó con los ojos llenos de lágrimas. Había soñado con escapar, y ahora, sin huir de nadie, estaba construyendo algo propio. No un final feliz de película, sino un comienzo valiente. Un año después, en ese mismo viñedo, bajo un arco de glicinas en flor, Lucía y Mateo se dieron el sí, rodeados de amigos, vecinos, trabajadores del hotel, artistas callejeros, músicos, y hasta clientes que se habían convertido en parte de su historia. Fue una ceremonia sencilla, sin lujos exagerados, pero cargada de verdad. Cuando Mateo tomó la palabra, su voz temblaba. Cuando llegué a esta ciudad, buscaba un museo. Estaba perdido. No sabía que iba a encontrar algo más valioso que el arte. Encontré a Lucía. Su ternura, su inteligencia, su fuerza. Ella no solo me enseñó las calles de San Sebastián. Me enseñó a vivir. Me rescató del hombre que yo era, y me mostró quién podía ser. Lucía tomó aire antes de responder. No soy princesa. No soy perfecta. Pero soy real. Y tú me enseñaste que puedo soñar sin tener miedo. Que puedo amar sin condiciones. Que la vida no necesita castillos, solo raíces fuertes. Y contigo, quiero seguir creciendo. Los aplausos no se hicieron esperar. Algunos lloraban. Otros reían. Todos sabían que habían presenciado algo raro, algo auténtico. Un amor que no nació en la comodidad, sino en la necesidad de ser escuchado, de ser visto, de ser elegido. Esa noche, bajo las estrellas, hubo música, risas, copas de vino tinto y bailes improvisados. Pero en un rincón del jardín, Lucía y Mateo se sentaron en silencio, observando el cielo. ¿Te acuerdas de aquel día en el café?, susurró ella. Lo tengo tatuado en el alma, respondió él. Y así, sin grandes fuegos artificiales, sin finales forzados, sin giros dramáticos, la historia encontró su rumbo.
Porque a veces, el destino no llega en carruajes ni en promesas imposibles. A veces, se sienta en una mesa cualquiera, pide un café, y sonríe tímidamente mientras se pierde, para encontrarte. Lucía ayudó a un turista perdido. No por interés, no por curiosidad, sino porque era su naturaleza ayudar. Lo que nunca imaginó es que, al hacerlo, también se ayudaría a sí misma. A salir de su rutina. A confiar de nuevo. A amar sin límites. Y Matteo, el millonario acostumbrado a decidirlo todo, aprendió que hay cosas que no se compran: el amor verdadero, una mirada sincera, el calor de un hogar construido desde cero. Aprendió que estar perdido no siempre es malo, si alguien como Lucía es quien te encuentra. Y así, entre días de sol, proyectos compartidos y noches bajo el mismo techo, Lucía y Matteo no vivieron felices para siempre. Vivieron reales, profundamente, con un amor tan tangible que podía respirarse en cada rincón de su historia. Una historia que, sin importar cuántas veces se cuente, siempre tendrá el poder de recordarnos que la magia existe, justo donde menos la esperas.